hace realmente la comunicación educativa, es decir, reúne todos los requisitos de saberse comunicar y al mismo tiempo de utilizar esa comunicación para educar o para poner los elementos para que el otro se eduque y se forme. En esta relación, en esta comunicación, en esta interacción de personas, de acciones, de sentimientos, de conocimientos, si no existe esta relación, no se da el aprendizaje. Ayer justamente una maestra que es psicóloga me comentaba de todos estos postulados que empiezan a estar hoy también muy de moda, y es como lo actual en la rama de la psicología, que se llama la psicología positiva. Y en esta rama de la psicología justamente están estudiando esto, que cuando, por ejemplo, en las terapias de aprendizaje, en las terapias conductuales, en las terapias cognitivo-conductuales o familiares o de la persona que tiene algún problema emocional, cuando entra en juego el papel de un terapeuta con su paciente, el terapeuta utiliza este mecanismo de comunicación de afecto y de demostrar de tú me importas, y solo por eso, solo en el proceso del otro se siente escuchado, atendido, apoyado, solo por eso la terapia puede dar resultado y da. Independientemente del proceso que lleve, de revisión de asuntos personales, de cambios de conducta, de reestructuración o reacomodación de sentimientos y emociones. Solo el trato unipersonal hace que la terapia funcione. En nosotros, en los maestros, está bidireccional en cuanto yo me comunico contigo y tú te comunicas conmigo, el alumno. Pero también solo de uno a uno, de unipersonal. Tengo todo mi grupo, pero yo voy con fulanito y me acerco y lo veo y le digo y veo cuál es su proceso y veo qué está haciendo, qué está logrando, cómo va. Y entonces cuando yo lo evalúo, necesita él saber por qué lo evalué, cómo lo evalué, para qué lo evalué y cuáles fueron los resultados de la evaluación. Entonces, el alumno tiene el derecho de recibir la retroalimentación y la información de cómo es que va su proceso. En esta relación, en esta información, en este regreso de información, es donde se da esta relación docente-alumno. Otra característica que debe de tener el instrumento o el recurso evaluativo es que sea de fácil interpretación. Porque, ok, yo dejé un trabajo, yo lo revisé, no lo leí, lo revisé, le asigné una calificación, le puse ahí 2, 3 comentarios en alguna hoja que se me hizo, así como para que crea el alumno que sí me lo leí todo, pero no me lo leí. Entonces, eso no es no es de fácil interpretación para el alumno, porque a lo mejor el alumno, vamos a poner los dos escenarios. Un alumno lo hizo, ala y se va. Dijo el maestro, son 30 hojas, hizo 30 hojas, copy-paste, voló un trabajo de otro compañero que ya había pasado por ese curso y el maestro siempre deja el mismo trabajo. O sea, también, ojo, porque luego dejamos los mismos trabajos, hacemos los mismos exámenes y luego los alumnos en eso sí que son muy comunicativos, ¿no? Yo ahora les explicaré cómo le hago para que no me suceda esto de que los exámenes, ¿no?, se pasen de unos alumnos a otros, porque a lo mejor eres experto en una materia, en un campo de dominio y no necesitas estar tampoco haciendo cada vez diferentes exámenes o diferentes maneras de evaluar. Sí, en cada curso diferentes maneras de evaluar, pero a lo mejor tú tienes ya un sistema o un banco de datos para cuando decides hacer un examen escrito tenerlos. Y entonces ahora en un momento más les explico cómo hacer esto. Si el alumno recibe este trabajo de 30 hojas revisado con una calificación, voy a ser muy benévola y le vamos a poner 8.3, y entonces en la portada, en la primera página dice buen trabajo, y por ahí por la quinta dice ¿de dónde sacaste esto? Y por ahí por la 25 dice está bastante completo. Y el alumno dice, entonces ¿por qué tengo 8.2? ¿De dónde salió 8.2? ¿De dónde el maestro o la maestra decidió quitarme, restarme 1.8 décimas? Donde yo mi trabajo lo hice perfecto.
Ese es el escenario del que lo hizo perfecto y investigó y hizo todo bien y siguió las instrucciones del maestro. Y el otro escenario que les había dicho, el que dijo, ay, no, lleno como sea las 30 hojas y lo copio y él copia el del otro alumno que ya pasó por esto y se saca 8.2, bueno, estará feliz, dirá, no hice ningún esfuerzo y me saqué 8.2. ¿Qué sucede con eso? No es fácil interpretar una calificación que sale, disculpen ustedes, pero de la manga del maestro, porque no sale de ningún lado donde haya sido claro la estructura primero del trabajo, qué partes debe de llevar y cuánto vale cada parte, para que entonces haga un número de puntos que el alumno puede saber de dónde le sale su 8.2. Entonces, vamos a seguir revisando otras partes de cómo evaluar. Cuando nosotros hacemos todo este proceso y hemos evaluado con la observación, les decía, con diferentes instrumentos y vamos constatando todo esto, debemos de procurar siempre dar más la retroalimentación cualitativa que cuantitativa. Ya sé, no estoy fuera de ello, yo también trabajo en la universidad y sé que nosotros al último tenemos que traducir todo en una nota, en un número. Pero en la manera que es el proceso, en la medida que los alumnos van haciendo todo este aprendizaje en todo el tiempo que están para tu materia, en ese tiempo sí que podemos estarlos motivando y retroalimentando y dándoles pautas para su mejora y haciendo retroalimentaciones más cualitativas que cuantitativas. Debemos evitarlo en la medida de lo posible y ya cuando no nos queda de otra y hay que entregar calificaciones, bueno, pues entonces ya traducimos todo eso en una nota, pero en una nota que le queda muy claro al alumno. Ahorita vamos a ver adelante un ejemplo de las ponderaciones para saber que el alumno ya sabe a qué atenerse. Continuamos para saber qué diferencias hay entre, si decidimos cómo evaluar, y nos vamos a lo cuantitativo o a lo cualitativo o a las dos cosas, que es lo necesario. Cuando hablamos de evaluación cuantitativa, hablamos realmente de medición, es decir, la medición expresa en números, ¿no? En números expresa la manera de que se logran o no algunos de de los cambios de comportamiento o de los objetivos. Y nada más expresa de forma numérica cómo es el alcance de aquel logro. También nos dice cuánto, con qué frecuencia, en qué categorías, si lo estamos comparando. Toda la medición en realidad casi solo nos sirve para hacer comparaciones. Cuando nosotros medimos algo muy concreto, por ejemplo, a lo mejor en una clase de deportes, ¿no? Y entonces de educación física, si nosotros vamos a medir, y ahí sí que la medición es así, exacta y concreta medición, ¿no? Vamos a medir en tiempo quién es el que corre más, porque necesitamos encontrar un seleccionado que vaya a las competencias de los 100 metros, ¿no? O quién salta en el salto de longitud más metros o más en distancia, y entonces hacemos el registro y lo medimos todo perfectamente bien, y entonces ahí sí comparamos, porque necesitamos elegir a alguien para que sea, ¿no?, el que nos represente. La medición en lo que serían las calificaciones o en lo que sería el alcance de los aprendizajes, pues debemos de evitarla, porque o solo en tareas así como muy concretas y muy particulares, como decir cuántos aciertos en unas mecanizaciones, por ejemplo, ¿no? Cuántos aciertos y cuántos errores comete. No para poner de 10 mecanizaciones, por ejemplo, o de 10 problemas, 8 están bien y 2 están mal, entonces se saca 8, está requete fácil, ¿verdad? No solo para eso, es para entonces comparar con algo muy concreto y muy medible, muy observable, quiénes alcanzan hasta cuántos aciertos y hasta cuántos errores. Pero el chiste de hacer este tipo de mediciones es para, en casos así como muy específicos y concretos, en tareas muy específicas, observar si es el proceso, si lo están haciendo bien o siempre se están equivocando en los mismos problemas, porque eso también nos da información de que hay algo que no están entendiendo, a lo mejor los signos, a lo mejor las operaciones, los algoritmos, a veces el despejar las incógnitas, y entonces nos damos cuenta en la repetición de esas tareas
dónde están las fallas, o si todos son aciertos, pues entonces para seguir avanzando en la dificultad de estas operaciones. A diferencia de la medición, la evaluación se expresa en términos cualitativos, es decir, nosotros nos basamos en valores que detectamos de los alumnos y se los decimos, se los regresamos, pues se llama retroalimentación. Alimentamos a la persona con la información y con una motivación. Si nosotros nos entregan la tarea, este mismo trabajo que estábamos hablando hace rato, de 30 hojas, porque así dijo el maestro que tiene que tener 30 hojas, pues que justifique por qué son 30 hojas. Miren, es que son una hoja de la portada, una hoja del índice, una de la introducción o una y media, 2 del marco contextual, 3 del marco teórico, 4 de la propuesta del proyecto, otras 2 de conclusiones y otras 5 y entonces el alumno sabe perfectamente bien por qué necesita hacer 30 hojas. No, 30 hojas, llénalas. ¿Cuál es el sentido de eso? Entonces, cuando ya recibimos ese trabajo, si tú tienes 25 alumnos o 30 alumnos y les vas a dejar trabajos de 30 hojas, multiplica y ve cuántas hojas vas a tener que leer. Leer es comprender, leer es tener un respeto por el trabajo del otro. El otro escribe para que tú lo leas.